Buenos días a todos. Hoy quiero tratar un tema que es una interrogante muy común en el mundo de los incrédulos, pero también se desarrolla en el mundo de los cristianos. Y es la pregunta, ¿qué sucederá con todas aquellas personas que en esta época, la época cristiana, la era de la gracia, no han oído nunca hablar de Jesucristo? Aún nadie llegó para darles a conocer quién es Cristo y cuál es el Evangelio. ¿Y qué pasaría con aquellas personas de la época anteriores a Jesucristo, que no tuvieron ninguna oportunidad, obviamente, de saber del Evangelio de Cristo porque aún no había venido al mundo? ¿Cómo podían, si es que se había alguna manera, ser salvas estas personas? Y algunos escriben diciendo, si decimos que Jesucristo es lo único que tenemos para poder ser salvos, el único camino a la salvación, entonces no habrá un favoritismo por parte de Dios de haber logrado que un grupo de personas en la historia y en la geografía, porque no en todo el planeta hay ese conocimiento, puedan tener acceso a esa puerta hacia la salvación que es Jesús, mientras que otras personas permanecen en la oscuridad. ¿No sería eso algo injusto por parte de Dios? ¿Un favoritismo que es muy criticable y que algunos ateos escriben para poder descalificar la fe cristiana? Vamos ahora a tratar este tema y responder a estas preguntas. Bien, hay que empezar por lo siguiente. Efectivamente, la Biblia señala con toda contundencia de que la salvación es solamente a través de Cristo. No hay sustitutos, no hay corredentores, no hay afiliados ni personas que puedan intervenir como intercesores ante nosotros y Jesús. Es Jesús directamente quien vino a este mundo como Dios, se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros para darnos salvación. Por lo tanto, solo Cristo salva. Ahora bien, ¿qué pasó antes de Cristo? Eso es lo que vamos ahora a señalar. Vamos a ver dos grupos. Uno que tuvieron una mínima revelación por parte de Dios. Recordemos que ya desde el mismo Adán, evidentemente ya tenía un conocimiento sobre Dios, y sus descendientes también. A partir de Enos incluso comenzaron las personas a invocar a Jehová, el nombre de Dios. Y luego Abraham vemos que fue amigo de Dios y tuvo una revelación de Dios desde Ur de los Caldeos. Y luego vemos la revelación mosaica a través de Moisés que trae la ley de Dios al pueblo hebreo. Pues bien, ahí vemos una serie de etapas que van en ascenso de revelación por parte de Dios. Y evidentemente, ¿cómo reaccionaban a las personas ante esa revelación primera que Dios dispuso a la humanidad? Evidentemente, algunos reaccionaron de manera positiva, creyendo en Dios, y otros de una manera negativa, rechazándolo. Pero hubo una revelación para un grupo. Ahora, no estaba todavía Jesús, por lo tanto no podemos decir entonces que no tenía necesidad de creer en Cristo, porque obviamente todavía no se había manifestado al mundo, y ese método de salvación todavía no podía aplicarse, sino que habría otro método, que es lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 4.3. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí vemos pues que esa fe depositada en el Dios Padre ya en esa época bastaba para que la persona pudiera ser salva. El sacrificio de Jesús aún estaba en el futuro, pero ya retroactivamente iba a funcionar para las personas de ese entonces como ahora funciona ya desde el pasado, porque para nosotros está en el pasado el sacrificio de Jesús. Bueno, eso lo vamos a analizar más adelante. Pero bien, aquí tenemos pues que Abraham, 2000 años antes de Jesucristo y más o menos medio milenio antes de la ley mosaica, ya había tenido la capacidad para poder ser salvo a través de su fe en el Dios Padre. Y de esa manera, pues, muchas personas también podían ser salvas de esa manera. Era una manera sencilla, el que cree es justificado.
Y eso pasaría con otros personajes de la Escritura que, como dije en el mensaje anterior, que los creyentes van a ser jueces también en el día del juicio final. Y aquí voy a volver a citar esa cita que dijo el Señor Jesús, referente a dos grupos. Uno, una sola persona que era la reina de Saba, y otro que eran los ninivitas, que ante la prédica de Jonás se arrepintieron, creyeron en Dios y reaccionaron positivamente. Ya allí Jesús está diciendo que esas personas, lo que no dice el Antiguo Testamento, ojo, pero ya Jesús, como Dios lo interpreta, y esto es algo muy revelador, que la reina de Saba, en su fe de buscar más sobre Dios en la persona de Salomón, y los ninivitas que creyeron en la prédica de Jonás, de ese Dios que los estaba exhortando y diciéndoles que si no se arrepentían serían castigados, creyeron en Dios y por lo tanto son considerados, lo dice Jesús, justificados, salvos. Vean lo que dice pues Lucas 11 del verso 31 al verso 32. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ahora bien, esto significa que este pasaje es una interpretación quizás equivocada, porque aquí está claramente señalando que son parte del pueblo de Dios. Parte del pueblo de Dios que podemos considerar nosotros también parte de esa iglesia, de ese pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿hay una forma de aún así más refrendarlo? Pues sí, también es un pasaje que lo vimos en el mensaje anterior, y este es en 1 Corintios capítulo 6, verso del 1 al 3, que dice lo siguiente. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Fíjense, estamos hablando de personajes de nosotros posteriores a la aparición de Jesucristo, que somos ya salvos por creer en Jesús y al mismo tiempo estamos en el mismo grupo que aquellos del antiguo pacto que también creyeron no de la misma manera que nosotros porque el grado de revelación que nosotros ya tenemos no lo tenían ellos. Por lo tanto, la modalidad ahora sí es definida en Jesucristo, porque Él ya apareció y hizo su sacrificio expiatorio. Por lo tanto, ahora sí se aplica perfectamente. Ahora, ¿qué podemos decir de aquellos que nunca supieron nada de Dios en el antiguo pacto? No supieron nada de Abraham, no supieron nada de la ley mosaica, e incluso también podríamos añadirlos a gente de hoy en día, a gente de hoy en día que no ha tenido ni idea en absoluto del Evangelio de Cristo, los no contactados de la Amazonía, mucha gente en África todavía, aunque casi está por lo general bastante evangelizado, pero en Papúa Nueva Guinea, en algunas partes de Asia, probablemente haya lugares donde efectivamente no ha llegado todavía el Evangelio. O incluso que el Evangelio es algo que puede ser un tópico de cultura general, algo que puede estar en su bagaje de conocimientos, pero que su propia religión, la religión local de estos países, es contrariamente hostil al cristianismo. Y por lo tanto, aunque sepan, va a ser rechazado. No está en un contexto de aceptación como en Occidente. ¿Qué pasa con esta gente? Ya sea que por ignorancia absoluta o por una cultura hostil al cristianismo,
no están, digamos, expuestos a la sana doctrina que es perseguida muchas veces en esos lugares y muchas personas tienen que sufrir cárcel o incluso la muerte por ir a predicar el Evangelio en estos lugares. Por lo tanto, estas personas no tienen nada fácil para poder creer. ¿Qué pasa con estas personas? Vamos a ver cómo Dios puede tratar a aquellos que nunca han sabido nada de Jesús o tienen algún bagaje religioso particular que no tiene nada que ver con el cristianismo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, verso del 12 al 16. Dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aquí, fíjense lo que dice Pablo concretamente, está diciendo de que no significa que porque no tuvieron el conocimiento del Evangelio de Cristo, significa que van a ser eximidos de su culpa por su pecado. Y la justicia de Dios seguirá aplicándose por su pecado, aunque nunca hayan sabido de Jesucristo, ni de la ley mosaica, ni nada parecido. Ahora, la cuestión es, ¿cómo lo va a tratar después de todo? Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a continuar lo que dice el pasaje. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, si conociste la ley, por la ley vas a ser juzgado. Si conociste el Evangelio de Cristo, por el Evangelio de Cristo serás juzgado. Pero si no hay nada de eso, ¿qué pasa? Sigamos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, cumples tú la ley, serás justificados. ¿Y qué pasa con los que no tienen la ley? Continúa aquí Pablo diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no porque esa no exista, ojo, ya existía, pero ellas no la querían obedecer ni acatar porque eran de otra cultura, o las personas que nunca oyeron hablar ni siquiera del judaísmo, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Interesante, ¿no? Que hay una ley escrita en el corazón humano que ya te está dando los indicadores morales para definir si algo es malo o algo es bueno. Por lo tanto, no hay manera de decir de que, bueno, si yo nunca conocí de la ley de Jesucristo ni de la ley de Moisés, ya significa que yo no tengo ninguna idea de lo que es el bien y el mal. No, absolutamente no. El hombre de cualquier cultura y de cualquier época de la historia humana ya tiene una brújula moral. Y esa brújula moral ya nace con la persona. No es algo que surge por la cultura, aunque muchos crean que es así. Para refrendar esto precisamente en Osaka, Japón, en la Universidad de Osaka, se hizo un estudio en el cual se evaluó a unos niños pequeños de pocos meses de edad, 8 meses, para ver si ya tenían una brújula moral y ya tenían un concepto de lo que es el bien y lo que es el mal. Porque claro, si verdaderamente descubrían que ellos no tenían esas ideas sobre el bien y el mal, entonces se podría decir que la brújula moral nace con la cultura, con la educación en dicha cultura. Pero en este caso vieron, con el análisis de estos niños, de que ya los niños de esa tan temprana edad ya tenían una idea del bien y del mal. Y eso fue verdaderamente grandemente revelador. Entonces vamos a ver que los seres humanos ya nacen con la capacidad y la suficiente capacidad de raciocinio para encontrar lo que es el mal y lo que es el bien. Puede que sea imperfecto, puede que adquiera modalidades distintas, que puedan diferir en algunos aspectos de la ley de Dios, pero sin embargo es sorprendente
el grado de coincidencia tan grande que existe entre esas concepciones morales de distintas culturas sobre la faz de la Tierra, y sobre todo las más avanzadas. Las más avanzadas han sido precisamente las que más se han acercado a las leyes de la ley de Moisés, e incluso las que el propio Jesucristo señaló durante su ministerio. Esto es muy sorprendente, pero es así. Ya el Código de Hammurabi, por ejemplo, que es el siglo XVIII antes de Cristo, tiene mucha jurisprudencia y leyes que mencionan con claridad las cosas que son buenas y las que son malas. Lo único, pero el gran problema del Código de Hammurabi básicamente consiste en que los castigos aplicables a esas infracciones morales eran muy sobredimensionadas. Y es por eso que cuando viene el judaísmo, en la ley mosaica ya 4 siglos después, aparece esa norma para poder corregir esa aplicación de justicia totalmente desordenada y desorbitante en algunos, con el castigo de algunos delitos. Decía ojo por ojo y diente por diente. Contrariamente a lo que muchos creen, no es una referencia a la venganza, es una referencia a la proporcionalidad del castigo. Que el castigo debe ser un ojo por un ojo, un diente por un diente. Es decir, no vas a matar por un diente. Y vas a pagar, pero de acuerdo a la intensidad y gravedad del delito. No te pueden simplemente matar por una cosa nimia, una cosa totalmente, digamos, de poca importancia, sino por un delito grave, ahí sí. Entonces, todo tiene que tener su proporcionalidad. Y eso fue lo que quiso corregir la ley mosaica a las leyes antiguas que ya existían y que más o menos tenían un pero gran parecido con la ley de Moisés. Por ejemplo, si nos vamos a Egipto, hay un libro muy famoso, se llama el Libro de los Muertos, y en ese Libro de los Muertos hay muchas referencias, sobre todo en el juicio de Osiris. Ellos tienen también una versión del juicio final, pero en este caso es Osiris, totalmente deformada obviamente por sus patrones culturales, pero existe. Y hay una parte en ese, he visto varias, pero solamente voy a dar una pequeña pincelada, que se parece incluso a las palabras de Jesús. Y esto es escrito muchos siglos antes y por la cultura egipcia. Dice lo siguiente: yo di pan al hambriento y agua al que padecía de sed. Di vestido al hombre desnudo y una barca al náufrago. O sea, vemos, no se distancian mucho, y hay una incluso más larga donde detalla un montón de normas morales que la verdad uno se queda verdaderamente asombrado de cómo se relacionan precisamente con lo que enseñaba Jesús y con lo que enseñaba la ley mosaica. Por lo tanto, ya ninguna cultura, sobre todo las culturas avanzadas, pueden decir de que no pueden ser juzgadas porque no tengan ninguna ley moral. Sí la tenían. Y las personas criadas en esas culturas sí tenían idea del bien y del mal. Incluso los griegos y los romanos, antes de Cristo, ya tenían unas ideas muy claras del bien y del mal. Ya se hablaba de las inmoralidades que practicaban los romanos y había muchas cosas y evidentemente ya esas referencias en la literatura romana y griega están muy claras. Y todavía no había tenido influencia ni de Cristo porque no había todavía aparecido en el mundo, ni tampoco necesariamente tenía que ver por influencia del judaísmo en el entorno griego y el entorno romano, sino porque ellos ya conocían esa ley moral y por lo tanto sabían que eran cosas inmorales y por lo tanto que la ley tenía que penalizarlas. Por lo tanto, vemos que ninguna cultura se puede decir de que no tuviera esa capacidad. ¿Y cómo dice Pablo que van a ser juzgados? De acuerdo a su conocimiento de esa ley moral. Serán que los podrá defender o acusar según lo que ellos hayan hecho, quebrantando esa ley moral que todo ser humano ya desde el nacimiento va desarrollando y va teniendo idea plena de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿eso significa que estas personas que van a ser juzgadas por su ley moral van a ser salvas? No, no dice que van a ser salvas, dice que si tú has pecado con la ley, vas a ser castigado por la ley, y si has pecado sin la ley, también serás pecado sin la ley. Es decir, el castigo no es que van a ser salvos simplemente porque
conozcan o no conozcan la ley moral. No, el juicio va a llegar. Ahora, pero ¿quién puede ser salvo aún teniendo la ley moral, pero en una sociedad donde no se conoce nada ni de Jesucristo ni del Evangelio perdón, ni de la ley mosaica? Si tienen esa ley moral, ¿también podrían tener una idea de Dios? Pues sí, también pueden tener una idea de Dios. Y si tienen una idea de Dios, incluso en, en el peor de los politeísmos, porque veamos que los griegos hablaban de Dios, aunque había una sociedad totalmente politeísta, pero sus filósofos en su razonamiento sabían perfectamente que había un Dios. Eso está totalmente establecido, incluso entre los filósofos griegos. Y cualquier parte del mundo, en China, Xiangqi era también el Dios todopoderoso. En el mundo de los incas, por ejemplo, Huiracocha se consideraba el Dios todopoderoso. Otros decían que es Pachacamac. Bueno, da igual, sea uno sea otro, tenían una idea de un Dios. Ni siquiera no era el Inti, era el Dios creador. El Inti era uno que, bueno, porque lo veían allí y les parecía, todos los días, evidentemente, por su luz, lo veían como algo muy, lo deidificaron. Pero ellos tenían también la idea de un Dios que no era el sol y que era el creador del mundo. Y así muchas culturas también lo tenían, y en África también. Bien, ¿qué pasa con estas personas entonces? ¿Es posible que puedan ser salvas? ¿O podemos decir que las personas que viven en un entorno ajeno totalmente al Evangelio o a la ley de Moisés, o ajeno totalmente, ya sea porque es antes de Cristo o incluso ahora mismo, en culturas que son, que rechazan la fe cristiana, ¿puede alguien ser salvo? ¿Sería Dios injusto porque esas personas nacieron en un lugar hostil a la fe cristiana y nosotros que estamos viviendo en países que sí son, digamos, afines a la doctrina de Cristo, somos privilegiados? ¿Es eso cierto? ¿No será que estamos viendo las cosas al revés? Lo cual no es nada raro. Y realmente esto va más allá, porque hay gente que puede tener el Evangelio de Cristo y a Cristo mismo ante sus narices y sin embargo no quiere creer. De nada le sirve haber vivido incluso en la época de Jesús durante su ministerio, en Jerusalén durante el ministerio de Cristo. De nada le sirve si no creían a Jesús. Pero si una persona que vive en un lugar donde no se sabe nada de Cristo, pero en su corazón hay una búsqueda de Dios, ¿creen que Dios va a ser indiferente de esta persona y que va a permitir de que esta persona se pierda? Pues vamos a ver que no, que en realidad es Dios quien llama y la persona que busca, la que al fin y al cabo es la que encuentra a Dios y llega a ser salva. Al margen, y fíjense lo que estoy diciendo, al margen del grado de revelación que haya recibido en este mundo por su cultura o por la época en la que ha vivido. Si una persona verdaderamente busca a Dios, Dios lo va a guiar a encontrarle. Eso va a suceder. Dios va a darle una revelación. Hay muchas personas que han buscado a Dios. Puedo incluso hablar de distintas religiones y conozco varios testimonios, no voy a hablar de ellos, pero conozco varios testimonios de personas islámicas que han estado tratando de honrar a Alá y han orado intensamente para que les dé una luz sobre lo que es honrarle, porque se han dado cuenta que su vida es un naufragio absoluto, y al final han hallado a Dios. Incluso hubo uno que, decepcionado por su vida de alcohólico, de maltratar a su esposa y a sus hijos, quiso encontrarse con Dios y se fue a la Meca. Y vaya que lo encontró. Él, en sus ideas equivocadas sobre el Islam, sin embargo, en medio de esas ideas
tenía una idea de Dios y una idea de buscar a Dios. Y Dios no fue indiferente a su búsqueda y lo encontró. Por supuesto, no para que sea un musulmán, sino para que sea un cristiano, para que reciba a Jesucristo. Y siempre los guía a un cristiano, que a su vez los guía a la Biblia y a su vez a poder recibir a Cristo. Ese es un proceso que va a suceder. Recordemos que Cornelio, por ejemplo, Cornelio era un oficial romano que era un hombre muy piadoso, vivió justo en los tiempos de Jesucristo, del primer siglo, y era un hombre muy piadoso. Dios conocía el corazón de Cornelio y conocía cómo quería Cornelio buscarle y honrarle de todo su corazón. Fue indiferente Dios con Cornelio para decir, bueno, mira, chico, tú no eres israelita, tú no eres judío, tú no has sabido nada de Cristo, pues lo siento mucho, te fregaste, ahí te quedas y lo siento mucho. Pues no, no, si no sabes, te vas al infierno. ¿Eso fue lo que hizo Dios con Cornelio? De ningún modo. Envió un ángel para que llamaran a Pedro, y al ir Pedro, que no tenía, según sus costumbres, digamos, su bagaje cultural judío, no debía de reunirse o entrar en casa de gentiles, es decir, no judíos, pues Dios le demostró que no, que debía ir y predicarles y hablarles de Jesús. Hizo eso Pedro y esas personas inmediatamente creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios no defrauda a aquel que le busca. Hay un caso que voy a dejar en la descripción, no en la descripción, perdón, en uno de los comentarios, en el primer comentario, un link para que vean un documental de la vida de esta persona. Esta persona para mí, yo hace años leí un libro sobre esta persona, no sabía quién era, y para este propósito de este mensaje quiero hablar un poco sobre él, pero como les decía, vayan al link, véanlo, son más o menos cerca de una hora el documental, pero verdaderamente es impactante. Siempre estamos acostumbrados a ver de que los misioneros van a África a predicar el Evangelio, pero en el siglo XIX hubo un hombre que no sabía nada de Jesucristo. Estaba en lo profundo de las selvas africanas. Estamos hablando de la nación de Liberia, en la costa occidental de África. Pues bien, este hombre había sido hijo del jefe de la tribu y por tanto era un príncipe. Pero bueno, no voy a entrar en detalles de la historia, ya la podrán ver en ese documental. La cosa es que él sufrió unas penalidades espantosas en su vida. Ya cuando iba a ser ya destinado a la muerte, iba a ser muerto, pues de alguna manera él, esta cultura tenían una idea de Dios, de un Dios único. ¿Cuál tal sería su clamor que efectivamente Dios lo salvó? Apareció una luz intensa y una voz que le dijo, levántate y corre. Y se soltaron las amarras que tenía en las manos y salió corriendo. Y la gente que estaba de la tribu pues se quedó asombrada por eso. Trataron de perseguirlo, pero no lo encontraron. Caminó hasta que encontró una aldea donde encontró luego a una mujer cristiana que le instruyó sobre Jesucristo. Justo predicó esa primera vez que fue a la reunión sobre la luz que vio Saulo cuando fue camino a Damasco. Y él dijo inmediatamente, se levantó, a mí me ha sucedido eso. Y bueno, este hombre tenía un corazón para Dios increíble. Y este hombre dijo, yo quiero ir a donde un tal señor que le había dicho a esta mujer en Nueva York que para que le instruyera más sobre el Espíritu Santo. Y efectivamente, esta persona, aprendiendo poco a poco el inglés, sin tener dinero alguno, pero solamente por fe, pidiendo continuamente, tenía una vida de oración súper intensa y un contacto con Dios tan intenso que no podemos decir que si nosotros los creyentes comúnmente somos velas, este hombre era una antorcha. Pues bien, fue en el barco a través de también muchas dificultades y asombrosas circunstancias que hicieron que se convirtiera en gran parte de la tripulación del buque. Llegó a Nueva York y al primero que encontró le preguntó, y justo tú con la casualidad que ese hombre, Dios dispuso, que conocía a tal señor, pertenecía a la Universidad de Taylor, si no me equivoco, y
allí, al principio lo vieron como un negrito que apenas hablaba, balbuceaba el inglés. Decían, pero este muchachito ingenuo era un hombre joven, no sé si tendría 15 o 16 años, pero con una fe tan sólida que asombró a la gente de ese entonces porque él podía hacer que personas se convirtieran de una facilidad increíble. Porque claro, ¿qué es lo que hace que las personas se conviertan realmente? ¿Es la técnica evangelística? No, por supuesto que no. Tú puedes tener todas las técnicas evangelísticas que quieras, pero si tú no tienes fuego de Dios en tu corazón, no vas a calentar la temperatura, no vas a elevar la temperatura de otra persona, espiritualmente hablando me refiero, para que al final se encienda y pueda recibir a Jesucristo. Necesitas tener fuego abundante. Y este muchacho tenía un fuego abrasador. Entonces era rápidamente, la gente se quedaba conmovida por sus palabras, se quebrantaban y se entregaban a Cristo en cantidades verdaderamente prodigiosas. O sea que al final fue un misionero del África a los Estados Unidos. Al revés. Y cuando le dijeron, tú has venido aquí a que te enseñemos del Espíritu Santo y sin embargo realmente eres tú quien nos ha enseñado sobre Dios aquí en nuestra tierra. Y así fue. Entonces, si hay la voluntad de Dios de que una persona llegue a su conocimiento y sea salva, va a impedirlo el que no viva en un país cristiano o en una época en que ya se sepa de Jesucristo. No, Dios va a poder hacerlo. Y por la otra forma, por la propia voluntad humana, también va a poder buscarle. Y el que le busca, le va a hallar. Fíjense lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versos del 35 al 37. Dice una cosa muy, muy interesante. Miren lo que dice. Vamos a analizar este pasaje bien. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Estas personas tenían delante a Jesús y sin embargo no creían. Le resultó una ventaja el grado de revelación que tenían al tener a Jesús delante de ellos, comparado con aquellos que nunca han sabido a Cristo. En realidad no, al contrario, porque en el juicio su negativa va a requerir un castigo mucho más grande que aquellos que nunca tuvieron idea y conocimiento de Jesús. Hay a mayor revelación, mayor responsabilidad. Fíjense lo que dice aquí. A continuación, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquí estamos hablando de la perspectiva divina. No importa de dónde se encuentre la persona ni de qué época sea. Si Dios lo va a remitir a Jesús, aunque aún no sepa de Cristo en el antiguo pacto, pues esa persona va a ser salva. Y luego dice en la perspectiva humana, lo que nos consta a nosotros, nuestra propia voluntad. Dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Escucha bien? Si una persona busca a Dios, jamás Dios, no importa si viene del Islam, del budismo, de las selvas de América del Sur o de África o de Papúa Nueva Guinea o de cualquier parte de Nepal o donde sea, no importa de dónde viene esa persona. Si esa persona busca a Dios, Dios la va a recibir, va a encontrarle y Dios le va a guiar para que tenga la revelación que le hace falta para que complete su conocimiento de Cristo. Eso es lo que va a suceder. Nunca va Dios a defraudar a nadie que de corazón le busque. O sea que no le podemos echar la culpa a Dios diciendo, no, es que ¿por qué va a condenar a unas personas que están en una época o en un lugar que no saben nada de Cristo? ¿Por qué? Qué malo que es Dios. No. Simplemente si Dios determina que ahí puedan verdaderamente tener a gente que Él ha elegido, esas personas van a ser salvas porque esas personas van a buscar a Dios y Dios no va a defraudar y les va a encontrar. Van a ser recibidos por Dios
porque les han buscado de corazón. Ha habido un fuego en su interior por buscarle y eso no va a ser defraudado por Dios. No importa el lugar ni el contexto en el cual se encuentre. Pero si aún así las personas que han vivido y gozado de este, sobre todo en Occidente, del conocimiento de Cristo y su Evangelio, y sin embargo han endurecido su corazón, pues recibirán las consecuencias. No le echemos la culpa a Dios. La responsabilidad es nuestra. Fíjense lo que dice al final. Al que a mí viene, no le echo fuera. No va a haber rechazo por parte de Dios. Si le buscas, vas a encontrarle, sin lugar a dudas. Y Él te va a alcanzar, estés donde estés, para que tú puedas tener la mayor revelación y pueda tu salvación estar plenamente confirmada y nutrida en el crecimiento espiritual que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Por lo tanto, esa es la respuesta que quería dar a esa pregunta inicial: ¿qué pasará con aquellos que no han salido de Cristo? No hay problema, porque Dios, si los quiere alcanzar, los va a alcanzar. Y si la persona busca a Dios desde la dimensión humana, también lo va a encontrar. Por lo tanto, no hay ninguna injusticia por parte de Dios al respecto. Y más bien, los que gozamos del conocimiento de Cristo y lo rechazamos, eso sí tendríamos que padecer verdaderamente un juicio de Dios mucho más duro que aquellos que, haciendo el mal y no buscando a Dios, al final se pierden. Porque a más conocimiento, a más revelación, más responsabilidad. Bien, hermanos, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.